Yo soy Carlos Salomón y esto es Agenda de la Semana con los temas que a usted le interesa. En esta ocasión con una conversación con Rosario Robles, quien no necesita presentación. Es una gran mexicana, es una gran mujer a quien mucho estimo y además es una gente muy brillante. Con ella trataremos el tema Empoderando Mujeres. Yo quisiera, Rosario, antes de empezar la conversación, que escucharas esto. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres. ¿Cómo ves, Rosario? Arjona habla de Neruda. Son quizás la fuente de inspiración de muchas leyes que están muy bien escritas, ¿no? La Constitución del 17 dice que las mujeres tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo. En fin, en la letra es una fuente de inspiración, en la poesía, en la música, en las leyes, pero la realidad está divorciada de eso. Ese es mi punto de vista, no sé qué opinas tú de esto. No, definitivamente una cosa es la igualdad jurídica y otra es la realidad. En efecto, las leyes, y sobre todo en los últimos años que hemos avanzado mucho en materia legislativa con relación a los derechos de las mujeres, pues expresan de alguna manera este postulado igualitario o equitativo de lo que debiera ser una sociedad. O sea, hay un avance jurídico. Hay un avance jurídico porque si tú te pones a ver, y casualmente hoy es 17 de octubre, el día en el que nos fue concedido el voto a las mujeres. Concedido no, porque fue una lucha de muchísimos años, un debate de muchísimos años. 1953. 53, con Ruiz Cortines. O sea que las mujeres no podían ni votar antes del 53, no, eran como ciudadanas de segundo... Absolutamente, porque se interpretaba en la Constitución, en el Constituyente del 17, que cuando se hablaba de los hombres, se estaba hablando estrictamente de hombres, del varón, como sucedió desde la Revolución Francesa, o sea, los grandes pactos igualitarios, el pacto rusoniano, el contrato social de Rousseau, que es la base de la Revolución Francesa y es la base occidental también de la otra gran independencia que es la norteamericana y de sus dos grandes constituciones que se derivan de esos movimientos. Excluyeron a las mujeres, como nos excluyó también la Constitución del 17. Entonces, en todo el mundo se ha tenido que dar una lucha, y en México no fue la excepción, porque nos fuera reconocido el derecho a votar. A mí me encanta una frase de Olympia de Gouges, francesa, que fue de Gorro Frigio, miembro de la Revolución, integrante de la Revolución Francesa, que acuñó una frase extraordinaria que decía: si las mujeres vamos a la guillotina, el mismo derecho tenemos de ir a la tribuna. Y la guillotinaron sus compañeros. En Francia. Y bueno, así ha sucedido. Entonces, bueno, tenemos apenas 56 años y relativamente poco tiempo de ejercer este derecho a votar. ¿Pero cómo era antes del 53, antes de Ruiz Cortines? No votaban las mujeres, aunque hubo mujeres que participaron, que fueron electas diputadas de facto, que lucharon. La revolución no se Elvira explica sin las Carrillo Adelitas. Puerto, no, bueno, sin las Adelitas y sin mujeres como Hermila Galindo y muchas otras que aportaron desde una perspectiva visionaria de que el país tenía que integrar esta visión igualitaria. De hecho, ya con el general Cárdenas se discutió y él estaba absolutamente en la disposición de que se hiciera la reforma que estableciera que teníamos derecho a votar y a ser elegidas. Sin embargo, hubo una presión muy fuerte porque se dijo lo que siempre, ¿no? Que las mujeres somos manipulables y que en medio de esta consolidación de los regímenes posrevolucionarios, estamos hablando del 34, del 34 al 40, las mujeres íbamos a ser manipuladas por la iglesia y por la derecha y que por eso no convenía que nos dieran el voto. Entonces, hasta Ruiz Cortines, que formalmente... Es el avance legal jurídico más importante en el 53. Ciudadanas. Hace 56 años. O sea, ciudadanas. Pero no somos todavía ciudadanas plenas, porque la ciudadanía no solamente tiene que ver con el derecho de votar y ser elegido, sino tiene que ver con tu autonomía como o sea, ¿todavía hay ser desventajas humano. ante el hombre? Absolutamente. Para empezar, las mujeres no cobran igual por el mismo trabajo, a pesar de que es una prerrogativa constitucional. Las mujeres son despedidas de un empleo por estar embarazadas.
o no son contratadas porque están embarazadas. Las mujeres Es la práctica del siglo XXI. seguimos siendo violentadas, violadas, asesinadas por nuestra condición de género. Pero cuando la Constitución dice los mexicanos tienen derecho a la educación, al trabajo, a la salud, incluye mexicanos en términos genéricos. Claro. Y están incluidas las mujeres. Siempre y cuando no estés embarazada, siempre y cuando no te embaraces mientras estás trabajando, porque en muchas empresas, acuérdate, todavía se pide un examen de ingravidez que demuestre a la mujer que no está embarazada. Para Porque es poder acceder al totalmente trabajo. anticonstitucional y discriminatorio. Sin embargo, a pesar de que tenemos eso en nuestras leyes, no hay los mecanismos para que en esa práctica discriminatoria tú recurras a una instancia que sancione a esa empresa y que obligue a darte el trabajo. Un joven y una joven que salen de una carrera en condiciones de igualdad, la empresa escoge al hombre. ¿Por qué? Porque Tiene siempre menos piense riesgos. que esa mujer va a tener hijos, que le va a pedir un permiso de maternidad, que se va a ir determinados meses a tener a sus O sea, la bebés, discriminación y la desigualdad existe, no obstante, el marco legal. cuando además se supone que nosotros lo único que hacemos es parir. Todo lo demás lo podemos compartir, incluido el cuidado de los hijos. No tiene por qué ser una condición exclusiva de la mujer. ¿Qué pasó, Carlos? Pasó que las mujeres salimos a trabajar y la sociedad no asumió este cambio radical. Siguió pensando y siguió organizada como si la mujer estuviera en su casa, cuando la mujer está trabajando. Y en lugar de reorganizar la sociedad En para torno que a las este cambio. tareas que las mujeres realizaban exclusivamente ahora se asuman colectivamente, seguimos pensando que las mujeres estaban en sus hogares. Ahora, Rosario, quisiera hacerte algo que mucha gente se pregunta, ¿no? Que a mí se me hace un poco siglo XIX, aristocrático. Cuando nos referimos, y no me refiero a la actual primera dama, ¿no? Me refiero al concepto primera dama en genérico. Dice, la primera dama del país. Entonces, quizás ahí, en términos de mujeres, es la primera dama, ¿no? No, eso es un término aristocrático. Yo nunca he visto el primer damo en Chile, el primer damo en Alemania actualmente, el primer damo en Argentina con la Kirchner. O sea, como que es un término un poco aristocrático y a veces suena un poco pomposo, pero como que no Y corresponde. discriminatorio. Discriminatorio al mismo tiempo. Claro, ¿por qué? Pues, ¿Qué opinas tú de esto de primera bueno, dama? que debiera de estos rollos? desaparecer ese término, es decir, el Eres, que eres asume el la poder, esposa del presidente y punto. exactamente, o la presidenta, ¿verdad? Y votan por el presidente. Exactamente, aquí no se está eligiendo una pareja, no es una cuestión monárquica, no es una visión republicana en donde hay un voto que elige a una persona. Y esa persona es la que tiene que rendir cuentas y es la que asume la responsabilidad. Sin embargo, como la política es profundamente patriarcal y lo sigue siendo, porque en este país, si acaso el 20% en el espacio legislativo federal lo representan las mujeres, solo tenemos 2 gobernadoras, solo el 3% de las presidencias municipales son Son de ocupadas por mujeres. Las grandes corporaciones no tienen mujeres en sus consejos de administración. Entonces, la política sigue siendo un espacio de hombres. Entonces, pues el poder se asocia al hombre y la mujer en todo caso será primera dama. Pero formal, o sea, digamos como la muñequita que te viste en Que el está ahí, florito que que te trae. acompaña, ¿no? Y por ejemplo, una persona a la que yo respeto muchísimo, como es Margarita Zavala, y la respeto porque independientemente de las diferencias políticas, es una luchadora y ella tiene su propia trayectoria política, ella tiene su carrera política al margen de la de su marido. Que no fue el caso de Marty Fox. Fue totalmente diferente y sin embargo, en esta condición de primera dama, su papel es subordinado. ¿Por qué? Porque no se ve bien que sea protagónica la primera dama. Entonces, evidentemente que aquí el respeto tendría que ser a las personas, al ser humano, hombre, al ser humano, mujer, y construir lo que para mí es fundamental, una sociedad de parejas. ¿Por Eso qué? sería lo fundamental. Sí, ¿por qué? Porque la mujer salimos a trabajar, estamos siendo las que proveemos también al hogar de un ingreso. 1 de cada 4 somos madres solteras. Pero mantenemos a nuestras familias. Vamos a un corte porque yo quiero rezar contigo sobre el machismo. Esto es Agenda de la Semana. No se vaya, regresamos en un segundo con Rosario Robles, Empoderando Mujeres.